contaminación que se nos puede presentar en el alimento y que puede hacer perder su condición de inocuidad o de seguridad es la contaminación física, que viene dada por la presencia de cuerpos extraños que van a estar en el alimento como un producto de un accidente, por ejemplo, vidrios, piedras, metales, polvo, hilacha, fibra, pelo o prendas, que generalmente, como les decía, van al alimento producto de accidente, y por eso es que cuando uno manipula el alimento, tanto en nuestras casas como en la industria, hay cosas que se prohíben usar durante el proceso productivo, y una de eso, por ejemplo, es la presencia de prendas. Después viene la contaminación de origen biológico, que es debida a la presencia de bacterias, virus, hongos, toxinas, enzimas y parásitos. Lo más importante en el caso para hacernos perder la inocuidad es la presencia de las bacterias llamadas patógenas o cualquier otro de microorganismos patógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que produce enfermedad. Y la enfermedad se va a producir no solamente por la presencia de la bacteria y el número en que está presente, sino por estas sustancias tóxicas que son las toxinas, como su nombre lo indica. Son sustancias de origen biológico que su presencia nos va a provocar cosas como vómitos, diarreas, fiebre, e incluso hay unas más peligrosas como la proveniente del Clostridium botulinum, que es el microorganismo que crece en los productos enlatados o en otros alimentos donde no hay oxígeno, que se conoce como esa toxina producida por el Clostridium botulinum, que se llama enzima botulínica, es el veneno más potente que se conoce. Se dice que aproximadamente una cucharadita de la toxina es capaz de matar 1 millón de personas. Y en este caso los síntomas no son solo de origen gastrointestinal, sino que produce parálisis de los músculos y la gente muere por asfixia producida por esa toxina. ¿Y cuál es el problema de estos tipos de contaminación? Es que de repente, a simple vista, nadie se da cuenta de que allí hay una contaminación. Y nos comemos el alimento porque no tiene ningún síntoma de que esté alterado. No hay un mal olor, no hay un mal sabor, sin embargo, el alimento nos pone en riesgo nuestra salud y es capaz de provocarnos la muerte. Otra cosa importante es que el vehículo más común y de mayor envergadura para producir esta contaminación biológica es el hombre, y por eso tenemos que saber cómo manipular de manera higiénica el alimento. O sea, una persona que tose sobre un alimento, que estornuda, que se toca la nariz o que está pasando por un cuadro infeccioso y no se le suspende su contacto con el alimento, puede convertirse en ese vehículo para que el alimento pierda su seguridad. Ahora, ¿qué es lo que hace que el microorganismo esté allí y pueda crecer o la toxina se genere? Porque los microorganismos necesitan nutrientes para crecer y aumentar su número y producir su toxina. Si las condiciones no son aptas para que eso ocurra, no pasa nada. O sea, por eso es que no es lo mismo que una galleta esté contaminada a que una carne o un pollo esté contaminada, porque en la galleta no hay poca humedad, no hay muchos nutrientes. En cambio, en un pollo o en una carne hay muchísima humedad y hay proteína y hay grasa, que la grasa tiene un efecto protector sobre los microorganismos. Entonces, se han dividido en factores propios del alimento, que los llamamos factores intrínsecos, y los factores extrínsecos, fuera del alimento, que la combinación de esos dos factores es lo que hace que el alimento
pierda su condición, porque el microorganismo está allí, le estoy dando los nutrientes y encima de eso de repente le doy la temperatura, lo expongo al oxígeno y estoy combinando una serie de factores que hacen que el microorganismo crezca, se reproduzca y produzca la toxina. Esos factores intrínsecos, de manera muy general, es la composición del alimento. Como ya les decía, el agua, y no solamente el agua, sino el agua que está libre para que los microorganismos la usen. El pH es el grado de acidez, no es lo mismo un jugo de una fruta ácida que un jugo de un vegetal que no sea ácido, o un alimento, incluso dos cosas muy sencillas. La salsa boloñesa, que no lleva carne, tiene un pH, y la salsa boloñesa lleva carne, y la salsa de tomate que no lleva carne, que es la napolitana. Ellos tienen diferencia de acidez. En uno puede crecer un microorganismo que sea patógeno, que ponga en riesgo la salud, y en el otro no. O sea, crecen microorganismos que uno lo conoce como deteriorativos, lo alteran el producto, pero no hay riesgo de crecimiento de patógenos. Las condiciones extrínsecas, como ya les venía diciendo, es la temperatura, la humedad del ambiente, el oxígeno presente. Es el caso de los granos de cereales, que los almacenamos en silos que deben tener temperatura, humedad relativa controlada. Si nosotros no cuidamos esas condiciones ambientales, allí puede crecer hongos, y el crecimiento de hongos puede llevar a la presencia de una toxina conocida como aflatoxina, que es hepatocancerígena. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hongo después lo podemos matar en el proceso productivo, pero la toxina es resistente a la temperatura. Entonces ya, como podríamos decir de una manera muy sencilla, ya el daño está hecho. No está el hongo, pero las condiciones previas le permitieron que él produjera la toxina, y entonces un grano de maíz, un grano de arroz o un maní puede haber perdido su condición de inocuidad. También puede ser tratamientos tecnológicos o tratamientos en el hogar que hacen que el alimento cambie su composición o pierda su flora natural. Entonces matamos la flora natural del alimento y le hacemos algo en el proceso productivo, lo hacemos que antes era más seguro y ahora es mucho más inseguro.